Bienvenido a Mente Zen. ¿Cuánta energía has desperdiciado en discusiones sin sentido? ¿Cuántas veces te has visto atrapado en conflictos que solo te agotan, dejándote exhausto y frustrado? Hay un poder oculto que pocas personas dominan verdaderamente. Sin embargo, tiene el potencial de cambiar tu vida por completo. El poder de ignorar. No se trata de indiferencia. Se trata de sabiduría. Porque a veces el mayor acto de inteligencia no es demostrar que tienes razón. Es no reaccionar en absoluto. Hoy descubrirás por qué. La trampa de la reacción. Desde pequeños, se nos enseña que si alguien nos ataca, debemos defendernos. Si alguien nos desafía, tenemos que demostrar que tenemos razón. Pero, ¿y si eso es exactamente lo que quiere la otra persona? Piénsalo por un momento. Cuando alguien te insulta, cuando te lanza un comentario desagradable, ¿realmente está tratando de entender tu punto de vista? No, solo quiere una reacción. Quiere ver que te ha molestado porque eso le da poder. Y cada vez que caemos en esa trampa, entregamos nuestra energía a alguien que no la merece. Es como estar en un barco. En lugar de seguir navegando, nos detenemos cada vez que alguien nos lanza una piedra solo para recogerla y devolvérsela. Ni siquiera nos damos cuenta de que, al hacerlo, estamos perdiendo el tiempo, desviándonos del rumbo y agotándonos por algo sin sentido. Lo peor es que esta reacción se ha convertido en algo automático. En el momento en que nos sentimos desafiados, atacamos sin pensar. Es como un reflejo. Alguien dice algo hiriente y, antes de que nos demos cuenta, nos vemos envueltos en una acalorada discusión, alzando la voz, defendiéndonos. Decepcionante. Intentando desesperadamente demostrar que tenemos razón. Pero, ¿qué ganamos realmente con esto? ¿Cuántas discusiones han terminado con ambas partes dándose la mano y diciendo, vaya, ha sido genial? ¿Ahora nos entendemos perfectamente? Nunca. Porque la mayoría de los conflictos no tienen que ver con el entendimiento. Tienen que ver con el ego. El ego quiere defenderse. Quiere ganar. Quiere demostrar su superioridad. Pero la verdadera fuerza no viene de demostrar nada. Viene de no necesitar hacerlo. Hay una antigua historia budista sobre un hombre que fue insultado en la calle. En lugar de reaccionar, simplemente sonrió y se marchó. Un transeúnte le preguntó por qué no había respondido, y el hombre dijo, si alguien te ofrece un regalo y tú lo rechazas, ¿a quién pertenece entonces ese regalo? Ese regalo es el veneno de otras personas. Sus críticas, sus ataques, su necesidad de dominar. Y sin darnos cuenta, la mayoría de nosotros aceptamos ese veneno al instante. Cada vez que respondemos a una provocación sin pensar, estamos permitiendo que las palabras de otra persona dicten nuestras emociones. Pero no tiene por qué ser así. No tienes que reaccionar a todo. No tienes que participar en todas las batallas. Hay algo increíblemente poderoso en aprender a ignorar. No por indiferencia, sino por sabiduría. Por la profunda comprensión de que no todo merece tu energía. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es no hacer nada. Solo observar. Observar cómo alguien intenta provocarte. Y no le des lo que busca. Fíjate en cómo espera una reacción y, en cambio, respóndele con silencio. Ahí es cuando cambia el poder. Porque quien no reacciona, quien se niega a dejarse arrastrar por el drama, es quien realmente tiene el control. ¿Por qué discutimos tanto? Si tiras una piedra a un estanque, el agua se agita por un momento, pero luego vuelve a la calma. No se aferra a la perturbación. No se resiste. Simplemente fluye. Pero los seres humanos somos diferentes. No solo reaccionamos cuando nos provocan. Buscamos activamente el conflicto, a menudo sin siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos han condicionado a discutir como si fuera necesario,
como si demostrar que tenemos razón nos hiciera más fuertes de alguna manera. Pero la verdad es que la mayoría de las discusiones no tienen nada que ver con la verdad. Se trata de la validación. Cuando alguien nos contradice, no solo escuchamos una opinión diferente. Sentimos que se cuestiona nuestra identidad. Y eso nos incomoda. Así que nos defendemos. Discutimos no para comprender, sino para defender quienes creemos que somos. Como si perder una discusión significara perder una parte de nosotros mismos. Pero si lo miras de cerca, notarás algo interesante. La mayoría de los conflictos no provienen de la búsqueda de la comprensión. Provienen de emociones no resueltas. Una persona que ha tenido un mal día es más propensa a buscar pelea. Alguien que se siente inseguro intentará menospreciar a los demás. La mayoría de las veces, las discusiones no se centran en el tema en sí. Se centran en el bagaje que las personas llevan dentro. Y aquí es donde se vuelve aún más fascinante. Si ese bagaje está lleno de ira, frustración o miedo y te dejas llevar por su juego, acabas absorbiendo su energía. Lo que comenzó como un simple desacuerdo se convierte en un campo de batalla emocional. En algún momento, solo se trata de ganar. ¿Pero ganar qué? ¿Exactamente? ¿Qué se gana al ganar una discusión cuando la otra persona ni siquiera estaba escuchando desde el principio? Nada. Solo más agotamiento, más tensión, más distancia. Nos vemos envueltos en debates interminables con nuestras parejas, nuestros amigos, completos desconocidos en Internet. Y al final del día, estamos agotados. ¿Y para qué? Nada ha cambiado. El budismo enseña que el sufrimiento proviene del apego. Y a menudo estamos demasiado apegados a nuestras opiniones, a nuestra necesidad de ser comprendidos, a la creencia de que si alguien no está de acuerdo con nosotros, hemos fracasado. Pero, ¿y si dejamos de lado ese apego? ¿Y si dejamos de ver cada desacuerdo como un ataque personal? Porque la verdad es que no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo contigo. No necesitas convencer a nadie para que tu verdad siga siendo válida. Hay algo increíblemente liberador en darse cuenta de esto. Y aquí es donde entra en juego el poder de la no reacción. No se trata de callarte o de evitar conversaciones significativas. Se trata de aprender a reconocer la diferencia entre una discusión que puede conducir al crecimiento y otra que solo te quitará energía. Se trata de saber cuándo hablar y cuándo marcharse. Porque ignorar algo no siempre es una señal de indiferencia. A veces es un signo de sabiduría. Y cuando aprendes a ignorar lo que no merece tu atención, empiezas a descubrir algo aún más poderoso. El arte de no responder, hay un poder en el silencio que la mayoría de la gente no entiende. En un mundo en el que todo el mundo siente la necesidad de reaccionar, de defenderse, de justificar sus opiniones, elegir no responder es un acto de autodominio. Ignorar no significa rendirse. Significa negarse a participar en un juego en el que nadie gana realmente. Imagina a alguien delante de ti, gritando, esperando a que le respondas. Pero en lugar de reaccionar, te quedas quieto. No te inmutas, no cambias tu expresión. Esa persona se frustra, levanta aún más la voz, tratando de provocar una reacción, pero tú no se la das. Al final, se le agota la energía y su ira se disipa en la nada. Ese es el arte de no responder. La mayoría de las veces, la gente no busca una conversación real. Buscan una reacción. Quieren verte perder el control, levantar la voz, buscar las palabras. Es como si lanzaran un anzuelo, esperando que piques. ¿Y cuál es la mejor manera de ganar ese juego? Simplemente no jugar. No se trata de reprimirte o fingir que no te importa. Se trata de observar. Antes de actuar, pregúntate, ¿merece esto mi energía? ¿Llevará esta discusión a alguna parte?
¿O solo me arrastrará a un ciclo sin fin? Porque cada vez que decides responder, estás invirtiendo tu atención. Y la atención es una de las cosas más valiosas que tienes. El ego nos dice que si no respondemos, estamos perdiendo. Que si alguien nos ataca y no nos defendemos, significa que ha ganado. Pero la verdad es que nada es más poderoso que demostrar que nadie puede hacerte tambalear. La calma desarma a cualquiera. Hay un dicho en la filosofía budista que dice que el viento puede levantar polvo, pero no puede mover una montaña. Cuando practicas el arte de no responder, te conviertes en esa montaña. No significa que no sientas emociones o que nada te importe. Significa que decides qué batallas vale la pena librar y cuáles no merecen ni un segundo de tu paz. A veces, la mejor respuesta es no responder. No porque no tengas nada que decir, sino porque tu silencio habla más alto que las palabras. Cuando alguien intenta provocarte y no obtiene la reacción que espera, se da cuenta de que no tiene control sobre ti. Y cuando la gente ve que no puede manipularte con palabras, deja de intentarlo. Pero hay algo más profundo en esta práctica. No solo te protege de conflictos innecesarios, sino que fortalece tu mente. Cuando te entrenas para observar sin reaccionar, empiezas a darte cuenta de que la mayoría de tus emociones son solo impulsos pasajeros. La ira, la frustración, la necesidad de defenderte. Nada de eso dura. Si lo dejas pasar sin actuar, desaparece. La no respuesta no es solo una técnica para evitar discusiones. Es un camino hacia la libertad interior. Cuando dejas de depender de las opiniones de los demás, cuando ya no necesitas validarte en cada conversación, empiezas a experimentar un nivel de paz que no se puede comprar. Y en ese estado de calma, surge algo poderoso. Claridad. Cuando no te ves envuelto en discusiones sin sentido, tienes más tiempo para pensar, para crear, para centrarte en lo que realmente importa. Y lo más importante, empiezas a comprender algo que cambiará tu vida para siempre. No todo merece tu atención. Porque cuando aprendes a permanecer en silencio en los momentos adecuados, también aprendes cuándo hablar. Y ahí es donde reside la verdadera sabiduría. Ignorar por ignorar no tiene sentido. Pero saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, eso es poder. Cuándo hablar y cuándo callar. No todo merece una respuesta. Pero eso no significa que debamos permanecer en silencio en todas las situaciones. Hay momentos en los que el silencio nos da paz. Pero también hay momentos en los que hablar puede cambiarlo todo. La clave está en saber cuándo tu voz aporta valor y cuándo es mejor callarse. El problema es que a menudo no logramos este equilibrio. Hablamos cuando no deberíamos y nos quedamos callados cuando deberíamos decir algo. Dejamos que las emociones nos dominen. Reaccionamos a las provocaciones sin pensar. Pero dudamos cuando hay que abordar algo realmente importante. Y ese desequilibrio crea un conflicto interno. El budismo enseña que, antes de hablar, debemos preguntarnos 3 cosas: ¿es cierto? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces tal vez el silencio sea la opción más sensata. Pero cuando las 3 respuestas son sí, entonces tus palabras pueden convertirse en una herramienta poderosa. Si alguien te ataca solo para provocar una reacción, no necesitas defenderte. No porque te falten argumentos, sino porque sabes que la discusión no llevará a ninguna parte. Pero si alguien está tratando genuinamente de comprender, si hay una oportunidad para un diálogo real, entonces vale la pena hablar. Porque el silencio, cuando se usa sabiamente, no es indiferencia, es estrategia. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tratado de explicarle algo a alguien que simplemente se niega a escuchar? No importa cuán bien expreses tus ideas, esa persona ya ha decidido no cambiar de opinión. Entonces, ¿por qué desperdiciar tu energía? No necesitas corregir a todo el mundo.
No es necesario ganar todas las conversaciones. Algunas batallas, aunque las ganes, no merecen la pena. Pero también hay momentos en los que debes hablar. Cuando alguien cruza una línea, cuando tus palabras pueden evitar un daño, cuando hablar puede ayudar a otra persona. Es entonces cuando el silencio ya no es una opción. El problema es que a menudo confundimos el ego con la verdad. Pensamos que hablar es necesario porque nuestro orgullo está en juego. Pero el ego no busca la verdad. Busca dominar. Y cuando te das cuenta de eso, empiezas a dejar de lado la necesidad de responder a todo. No todo merece tu voz, pero algunas cosas deben decirse. Saber la diferencia es lo que separa una reacción impulsiva de una respuesta sabia. Y cuando dominas ese equilibrio, tu vida cambia. Dejas de malgastar energía en conflictos vacíos y empiezas a usar tus palabras donde realmente importan. Ahí es donde todo empieza a tener sentido. Porque una vez que aprendes a permanecer en silencio cuando no vale la pena hablar y a hablar cuando realmente importa, desbloqueas algo aún más poderoso. Como desactivar el conflicto antes incluso de que comience. Y esa es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Estrategias para evitar conflictos. Mucha gente piensa que evitar una discusión significa ceder, permanecer en silencio o marcharse. Pero hay una forma más inteligente de hacerlo, una que no implica evasión, sino estrategia. La verdad es que la mayoría de las discusiones no comienzan con la lógica. Comienzan con la emoción. Cuando alguien te ataca, no siempre habla desde la razón. Puede que actúe por frustración, ira o inseguridad. Y si respondes con la misma energía, el enfrentamiento es inevitable. Pero si rompes el ciclo antes de que se intensifique, la discusión pierde su fuerza. Hay varias formas de hacerlo. Una de las más eficaces es utilizar frases que no alimenten la confrontación. En lugar de ponerte a la defensiva, puedes decir cosas como, entiendo tu punto de vista, o, hablemos de esto más tarde, cuando ambos estemos tranquilos. Este tipo de respuestas no significan que estés de acuerdo, pero tampoco le dan a la otra persona más motivos para seguir presionando. Otra estrategia clave es no tomarse todo como algo personal. A menudo, las personas discuten por cuestiones que no tienen nada que ver contigo. Solo buscan un lugar donde descargar sus frustraciones. Si te niegas a participar, no tienen motivos para seguir peleando. Una respuesta neutral como, no voy a discutir sobre esto ahora mismo, o incluso el silencio total, puede hacerles darse cuenta de que su intento de conflicto no está funcionando. El humor también puede ser una herramienta poderosa. Si alguien intenta provocarte, esperando que pierdas los estribos, pero en cambio respondes con humor o mantienes la calma, le quitas su poder. No porque estés restándole importancia a la situación, sino porque te niegas a dejar que su negatividad controle tu reacción. Lo más importante que debes recordar es que nunca estás obligado a participar en todos los conflictos que alguien intente iniciar. No tienes que demostrar nada. No tienes que convencer a nadie. Puedes alejarte de una discusión sin decir una sola palabra. Y eso es lo que hace. Al contrario, significa que has ganado algo aún más valioso. Tu paz. Cuando empiezas a aplicar estas estrategias, te das cuenta de que el verdadero poder no está en ganar discusiones. Está en no necesitarlas. Y cuando alcanzas ese nivel, desbloqueas algo aún mayor. La libertad de desprenderte de todo aquello que no aporta valor a tu vida. Es entonces cuando todo cambia. Es entonces cuando empiezas a vivir con verdadera tranquilidad. La libertad de no engancharte. Imagina despertarte un día y darte cuenta de que nada externo puede perturbar tu paz interior. Que no importa lo que digan las personas, no importa las opiniones que te lancen, no importa cuánto alguien intente provocarte, simplemente no te afecta. No porque estés evitando la realidad,
sino porque has desarrollado algo mucho más poderoso. Una mente que no se puede sacudir. Esto es lo que sucede cuando dominas el arte de no engancharte. No se trata de ignorar todo o fingir que no te importa. Se trata de comprender verdaderamente que la mayoría de los conflictos, la mayoría de las discusiones, la mayoría de las provocaciones, ninguna de ellas merece realmente tu energía. Y una vez que llegas a esa conclusión, te liberas de un peso que la mayoría de la gente lleva sin siquiera darse cuenta. La verdad es que la mayoría de la gente vive a merced de lo que sucede a su alrededor. Si alguien los insulta, su estado de ánimo cambia instantáneamente. Si alguien no está de acuerdo con ellos, se sienten atacados personalmente. Si alguien los critica, sienten la necesidad de responder. En otras palabras, su paz depende por completo de las acciones de los demás. Pero cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de permitir que las circunstancias externas dicten tu estado interno, ocurre algo increíble. Recuperas el control. Piénsalo. ¿Cuántos de tus peores días han sido malos? No por lo que realmente ocurrió, sino por cómo reaccionaste ante ello. ¿Cuánto estrés innecesario has creado solo por involucrarte en situaciones que podrías haber ignorado? ¿Cuánta energía has desperdiciado luchando batallas que nunca valieron la pena? Cuando aprendes a dejar ir, a desapegarte de conflictos sin sentido, comienzas a ver la vida de manera diferente. Te das cuenta de que la mayor parte de lo que solía molestarte nunca fue realmente tan importante. Dejas de darle poder a cosas que no lo merecen. Dejas de sentir la necesidad de demostrar tu valía en cada conversación. Dejas de cargar con pesos que nunca te correspondieron. No se trata de volverse insensible. Se trata de ser selectivo con tu energía. Se trata de decidir conscientemente que merece tu respuesta y que no, y la mayoría de las veces, la respuesta es que nada lo merece. El budismo enseña que el sufrimiento proviene del apego. Y uno de los mayores apegos que tienen las personas es la necesidad de tener razón, la necesidad de ser comprendidas, la necesidad de defender sus opiniones. Pero cuando te desprendes de esa necesidad, cuando te das cuenta de que tu paz es más valiosa que ganar una discusión, obtienes algo mucho más grande que tener razón. Obtienes libertad. Y ahí es donde todo cambia. Ya no eres esclavo de las reacciones. No te dejas arrastrar por el caos emocional de otras personas. Ya no pierdes horas justificándote ante quienes ni siquiera quieren entenderte. Dejas de verte afectado por cosas que, en el gran esquema de la vida, en realidad no importan. Por supuesto, esto no significa que dejes que la gente te pisotee. No significa que toleres la falta de respeto. Lo que significa es que tú eliges cómo responder. Estableces tus límites no reaccionando, sino manteniéndote firme en tu paz. Porque nada confunde y desarma más a un agresor que alguien que se niega a participar. ¿Y lo mejor de todo? Cuando dominas esto, las personas que te rodean lo notan. Los que solían provocarte dejan de intentarlo porque ya no obtienen la reacción que desean. Los que solían discutir contigo pierden el interés porque ven que ya no te involucras emocionalmente. Y con el tiempo, empiezas a atraer un tipo de energía diferente, una que coincide con la paz interior que has cultivado. Este es el tipo de paz que no se puede fingir. Es el tipo de paz que proviene de saber que nada externo puede quitarte lo que hay dentro de ti. Es una paz que no depende de la aprobación, la validación o tener la última palabra. Y una vez que la experimentas, nunca querrás volver atrás. Porque la libertad definitiva no es hacer lo que quieras. Es no necesitar nada de nadie para estar en paz. Es saber que, pase lo que pase, digan lo que digan, tú permaneces imperturbable. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte a su tormenta, no luches. Solo sonríe. Quédate quieto y deja que se agoten. Deja que el ruido pase como el viento entre los árboles.
Porque cuando dejas de dar cosas innecesarias, tu atención, empiezas a ganar algo mucho más valioso. Tu propia paz. Como cultivar una mente inquebrantable e ignorar lo que no merece tu atención es solo el primer paso. Pero la verdadera transformación ocurre cuando fortaleces tu mente hasta el punto en que ya ni siquiera necesitas recordarte a ti mismo que debes ignorar ciertas cosas. No solo te resistes a reaccionar. Dejas de percibir ciertas provocaciones como significativas. El ruido que te rodea no solo te afecta menos. Deja de ser ruido por completo. Pero, ¿cómo se alcanza ese estado? No basta con comprender la teoría. Hay que entrenar la mente a diario, igual que se entrena el cuerpo si se quiere ser más fuerte y resistente. La estabilidad emocional no es algo con lo que algunas personas simplemente nacen. Es una habilidad. Y, como cualquier habilidad, requiere práctica y dedicación. Uno de los primeros pasos es observar tu mente sin juzgar. Cada vez que sientas la necesidad de discutir, de justificarte, de reaccionar, haz una pausa. No te centres en la situación externa. Céntrate en lo que ocurre dentro de ti. ¿Qué emoción está surgiendo? ¿De dónde viene esa necesidad de responder? ¿Es tu ego? ¿Es inseguridad? ¿Es miedo a parecer débil? Identificar la raíz de tu reacción es mucho más útil que obligarte a ignorar algo sin entender por qué te afecta en primer lugar. Otra práctica poderosa es el desapego. El budismo nos recuerda constantemente que nada es permanente. Ni las críticas, ni los conflictos, ni siquiera nuestra propia identidad. Hoy, algo puede molestarte profundamente, pero dentro de un mes o un año, ¿seguirá importando? Cada vez que algo te moleste, pregúntate, ¿seguirá siendo importante dentro de un año? Si la respuesta es no, ¿por qué darle tanta importancia hoy? La meditación es otro pilar fundamental. No es necesario que te sientes durante horas en completo silencio, solo unos minutos al día, para concentrarte en tu respiración y centrar tu atención en el momento presente puede marcar la diferencia. Entrenarte para no reaccionar ante cada pensamiento intrusivo es lo mismo que entrenarte para no reaccionar ante cada provocación externa. Si puedes calmar la tormenta que hay dentro de ti, ninguna tormenta exterior podrá sacudirte. Es igualmente importante rodearse de paz. Puede que no seas capaz de controlar todo lo que te rodea, pero sí puedes controlar lo que absorbes, con quien pasas tu tiempo y a que le das valor. Si siempre estás expuesto a discusiones, negatividad y conflictos sin sentido, tu mente absorberá ese mismo caos. Pero si eliges llenar tus días de calma, conversaciones significativas y momentos de tranquilidad, esa paz se convertirá naturalmente en tu estado de ánimo. Y hay otra cosa más. Aprender a ver la vida con humor. No todo tiene que tomarse tan en serio. Muchas cosas que nos perturban lo hacen solo porque les damos demasiada importancia. Pero cuando aprendes a reírte de ciertos problemas, a verlos como un drama innecesario, no necesitas participar en ellos. La vida se siente mucho más ligera. No se trata de huir de la realidad. Se trata de negarse a cargar con pesos que nunca te correspondieron. Con el tiempo, verás que las provocaciones externas dejan de afectarte, no porque te obligues a ignorarlas, sino porque simplemente ya no conectan contigo. Ya no hay nada dentro de ti que reaccione a ellas. Y es entonces cuando llegas a una mente inquebrantable. Porque, al final, no se trata solo de evitar discusiones o ignorar las críticas. Se trata de vivir con una paz que no depende de nada ni de nadie. Se trata de despertarse cada mañana sabiendo que nada exterior tiene la fuerza para perturbar tu calma interior. Se trata de moverse por el mundo sin miedo a lo que los demás puedan pensar o decir. Y cuando alcanzas esa etapa, comprendes que la verdadera libertad no consiste en controlar lo que sucede fuera. Se trata de dominar lo que ocurre dentro. Y esa es la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar.
Piensa en lo diferente que sería tu vida si ya no sintieras la necesidad de responder a cada comentario, cada crítica, cada intento de provocarte. Piensa en la paz que podrías sentir si nada exterior tuviera el poder de romper tu equilibrio interior. No porque estés reprimiendo tus emociones, no porque no te importe, sino porque has desarrollado algo mucho más fuerte. La capacidad de controlar hacia dónde va tu atención. La mayoría de las personas pasan su vida reaccionando a todo. Discuten por cosas que no tienen ningún valor, pierden el tiempo tratando de demostrar que tienen razón y terminan agotadas emocionalmente, defendiéndose de opiniones que no merecen ni un momento de su energía. Pero cuando sales de este ciclo, descubres un nivel de calma que muy pocos llegan a sentir. No se trata de permitir que los demás te pisoteen. No se trata de permanecer callado cuando tu voz es realmente necesaria. Se trata de saber la diferencia entre lo que merece tu energía y lo que no. Se trata de darse cuenta de que no todas las batallas merecen ser libradas y que no todas las opiniones sobre ti merecen una respuesta. El budismo enseña que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo decidimos responder. Y ahí es donde reside tu verdadera fuerza. Cuando dejas de participar en conflictos sin sentido, cuando dejas de permitir que otros controlen tus emociones, cuando te das cuenta de que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte en paz, es entonces cuando realmente te vuelves libre. Así que te invito a incorporar esta práctica a tu vida cotidiana. La próxima vez que alguien intente involucrarte en una discusión, haz una pausa. La próxima vez que sientas la necesidad de reaccionar, pregúntate, ¿merece la pena poner en peligro mi paz? Y si la respuesta es no, decide alejarte. Elige tu bienestar por encima de la satisfacción efímera de demostrar que tienes razón. Elige la calma por encima del caos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.